Mi nombre es Rodrigo Céspedes, tengo 26 años, soy de Lima y soy estudiante de arte. Voy a hablar de un proyecto que tengo que son Los Otros Sueños del Putumayo, que habla sobre la explotación del caucho justo en esta zona y eh, su registro histórico oficial y cómo se interpone a la realidad y cómo repercusionó a los lugares afectados que fue del Putumayo, Iquitos y también Rioja San Martín. Me importa mucho este proyecto porque uno de los personajes más importantes que tuvo y rico fue Julio César Arana, que nació en el pueblo de mi mamá y que me pareció bien interesante porque todos los relatos que me contaban cuando era pequeño eran heroicos y románticos cuando era una persona que esclavizó y mató mucha gente, ¿no? Entonces esta historia oficial como que se contradice mucho al paso de la actualidad. Um, el proyecto se trata en sí de engañar con objetos ficticios, pero que parezcan de esa época, uh, y que reflejen un poco la violencia, ¿no? Como pinturas románticas de este personaje, ¿no? Que me habían contado, pero que reflejan un poco la violencia que tenían al matar y al maltratar indígenas la extracción de caucho. También como crear azulejos, ¿no? Que eran este símbolo importante de la riqueza en la ciudad de Iquitos, ¿no? Y nada, que intentar que realmente parezcan de esa época, como eh, crear de esta contrahistoria que crearon, de que digan de que fue una civilización alienígena y como ellos trucaron la historia, como trucar una historia trucada como objetos, ¿no? Y ahorita trabajando en un proyecto de un explorador francés que desapareció en el Putumayo justo en la misma época porque se cruzó con Arana y que también tenía esta idea romántica, tenía también este romance sobre la exploración, ¿no? Él era un artista que leyó dos libros de Julio Verne y se mandó a la selva en busca de aventuras y se encontró con la explotación del caucho, se cruzó con Arana y este le pidió que le haga unos mapas, ¿no? Al tomar muchas fotos, tomó fotos a indígenas mutilados y cuando la ciudad de Quito se enteró de eso, que más o menos no quería aceptar de que la mucha plata que tenía venía de la esclavitud, desapareció, dejando un cuestionable diario, ¿no? de, de su viaje, relatando de cómo los indígenas no podían ser dejados y tenían que ser civilizados porque eran caníbales y mentirosos. Sin embargo, una cuestión bien interesante y bien confusa era de que este explorador estaba casado con una mujer indígena y había adoptado a una niña ahora. Entonces uh, se cuestionaba mucho si este diario oficial del explorador era cierto, ¿no? Y también que su familia se quedó en Francia, ¿no? Entonces el proyecto consiste en que yo en Francia, con la misma intención romántica, ¿no? Y de exotizar, ¿no? Como varios exploradores o como varios europeos han ido a Sudamérica, eh, que entre comillas un explorador sudamericano ve a Europa y empieza a clasificar las cosas, ¿no? Creando objetos ficticios como si fuera de esa época, tratando de buscar la familia con un diario, ¿no? Y como objetos ficticios como fotos que parezcan de la época, ¿no? Esto la tomé ahorita. Y, y que sea una búsqueda como si yo fuera un viajero del tiempo, ¿no? Pero que también trate de jugar este contraste, qué pasa, cómo se sentirían si es que alguien en Sudamérica empezara a observar científicamente a los franceses, ¿no? Y contrastar un poco eso, ¿no? Eso sería todo. Gracias.